En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos el domingo, el Día del Señor. Nos adentramos en el templo, la casa de Dios, donde queremos verdaderamente tener este encuentro personal con Dios nuestro Señor, que se hace presente, verdadera, real y sustancial, sobre el altar en el santo sacrificio. Y sabemos que necesitamos este alimento del alma para poder perseverar en el camino de la fe, para poder vencer y aniquilar a los enemigos del alma que una y otra vez nos acechan, pretendiendo hacernos perecer. Pero sabemos que Dios nuestro Señor, que es más fuerte, está siempre de nuestro lado. Hoy nos trae la Sagrada Liturgia tres pensamientos. El primero de ellos está recogido en una plegaria que hacemos en la oración colecta de la misa. Que aumente en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que podamos alcanzar sus promesas, que amemos sus mandatos. Estamos necesitados de acrecentar esta semilla, este don, este regalo de Dios, que son las virtudes teologales y que fueron derramadas en nuestra alma el día del Santo Bautismo. No podemos permanecer paralizados espiritualmente. No podemos mantener una atrofia espiritual. Imaginémonos una persona que queda solamente siendo un niño pequeño, que no desarrolla ni su mente, ni sus órganos, nada de su vida. Sería una pobre persona, digna de lástima. Pues lo mismo nos sucede a nosotros si en la vida cristiana vivimos todavía en esa época primera de nuestra fe. Claro que tenemos que mantener la inocencia bautismal, claro que tenemos que hacernos como niños pequeños, pero no nos lo tomemos tan en serio de mantener una fe tan primaria, porque la fe, la esperanza y la caridad está llamada por exigencia misma a crecer, a desarrollarse en nosotros. Porque nos puede pasar como aquella parábola de los talentos, que escondemos el talento que tenemos y no lo ponemos a rendir como aquellos otros. Es siempre una tentación y un riesgo. El quietismo, el no hacer nada, el dejarnos llevar por las circunstancias y en el mejor de los casos por la providencia divina. La vida cristiana es un doble movimiento. El que Dios nuestro Señor realiza en nosotros por medio de la fe, de la oración, de los sacramentos, pero también nuestra propia colaboración y correspondencia a esta acción de Dios. Otro de los aspectos que pone de manifiesto especialmente el Evangelio es la gratitud y la ingratitud. Es el ejemplo de ese leproso y a diferencia de los otros 9. Solamente uno recorrió otra vez el camino para ir al encuentro de Jesús y agradecerle el don de su sanación. Agradecerle que había sido curado milagrosamente por el Señor. Los otros 9 ingratos seguían ya a sus conveniencias e intereses. Esto conlleva una reflexión acerca de la fe. Necesitamos acrecentar nuestra fe, porque con facilidad se debilita, con facilidad se enfría y titubea. Nosotros, como los apóstoles, tenemos que hacer una confesión humilde y sincera de fe. Creo, Señor, pero aumenta tu fe. Nos dice el apóstol en la epístola a los Gálatas que las promesas que fueron hechas
a Abraham, la recibimos precisamente por nuestra adhesión en la fe a Jesucristo nuestro Señor, que es el verdadero heredero de esas promesas. No se nos dan en virtud de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra dedicación a cumplir los mandamientos de la ley, sino precisamente porque es un don de Dios, nuestra adhesión al Señor por la fe. Y sin embargo no podemos decir sola fides, como dijo Martín Lutero, y arde en el infierno para siempre, porque nosotros recordamos aquellas palabras: la fe sin obras está muerta. Es decir, que la coherencia en la virtud de la fe es que esta fe se concrete en unas prácticas, en unas obras, no que sea un ente abstracto que anda por ahí y que no sabemos realmente lo que es. Y precisamente aparece esto de manifiesto hoy en el Santo Evangelio. Hay como dos niveles de la fe. El primero es una fe interesada. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Que gritan desde la lontananza a aquellos indeseables leprosos que no podían acercarse a Jesús porque había unas medidas sociales de distanciamiento, de marginación a causa de su propia enfermedad. Y sin embargo, en su ruego piden al Señor y le obedecen. Cuando Jesús les dice: id a presentaros a los sacerdotes, hay un acto de fe y de confianza que en la palabra del Señor, aquella exclusión social que había sido decretada precisamente por un sacerdote, se puede restablecer con el placet de un sacerdote. Por tanto, sí que confían en la palabra de Jesús, pero es una confiada interesada por su propia conveniencia, por su propio interés. Como tantas veces nosotros acudimos al Señor y manifestamos con grandes plegarias, oraciones, novenas y todo lo que haga falta a nuestra fe, porque nos interesa, porque nos conviene que el Señor nos sea favorable, nos conceda la gracia que necesitamos. Pero después decaemos en el agradecimiento. Después nos olvidamos tantas veces del Señor en la bonanza. Solamente aquel extranjero, para señalar precisamente el Señor como el menos pensado, un samaritano, es el que vuelve a su encuentro con un corazón pletórico y agradecido. Ese es el otro nivel de la fe, la correspondencia al don de Dios, que nos hace postrarnos por tierra en un reconocimiento de adoración ante aquello que recibimos tantas veces inmerecido. Sabemos que la lepra tiene una significación simbólica del pecado, que nos desfigura, que nos distancia, que nos margina de la comunidad, nos margina de la Iglesia. Y por tanto solamente el Señor nos puede dar el restablecimiento no de una salud corporal solamente, sino de una salud plena, que es la salvación eterna. Pero el otro aspecto que pone de manifiesto es, por tanto, en esa actitud de los 9, la ingratitud. ¿Cuántas veces experimentó el Señor la ingratitud? Especialmente cuando aquella masa enloquecida gritaba ante Poncio Pilato: ¡crucifícalo, crucifícalo! ¿Cuánto había de ingratitud en aquellas voces que habían contemplado muchos de ellos las palabras y los gestos del Señor, que pasó por este mundo haciendo el bien y que fue echado de este mundo en medio de desprecios, de ultrajes, de burlas y de malos tratos? Pues esa ingratitud no es algo de la historia. Nuestro Señor Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús, le dice a Santa Margarita María de Alacoque:
mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y no recibe más que desprecios e ingratitudes. La ingratitud es algo todavía de nuestros días y por tanto se nos invita a la reparación, a querer consolar ese corazón del Dios hecho hombre precisamente con actos de fe, con actos de esperanza y con actos de caridad. Ser agradecidos por nosotros y ser agradecidos también por los que no lo son. De alguna manera, cada domingo, la enseñanza que nos trae la Sagrada Liturgia, especialmente la Epístola y el Evangelio, concluye para nosotros una exigencia, una tarea que realizar, un trabajo que tenemos que hacer para que nuestra vida cristiana vaya desarrollándose, como decía al principio, crezca, se fundamente bien enraizada en el Señor, para que seamos luminosos ante el mundo de hoy que, enfriado por la distancia que ha hecho de Dios, necesita testimonios contundentes de claridad, de una vida conforme al Evangelio, conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo nos predica. Pidamos al Señor que transforme nuestro corazón tantas veces endurecido por el egoísmo en un corazón agradecido, en un corazón que corresponde al Señor, en un corazón generoso, capaz de darse, como el corazón de Cristo, que en medio de los oprobios, de la ignominia, se abrió y se nos dio hasta el extremo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.